Hola, buenos días. Mi nombre es Perla Fiallos. Sean bienvenidos de nuevo a esta clase de sociales. Eh, el día de hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a conocer los derechos humanos, ¿no? Nosotros todos hoy en día, pues, sabemos lo que son los derechos humanos, pero realmente no estamos conscientes de lo que significan. Cuáles realmente son nuestros derechos y si realmente estos derechos están hechos para nosotros, ¿verdad? Esa es una de las cosas que debemos también de cuestionarnos y qué es lo que debemos de hacer una vez analizando toda la situación y pues cómo podríamos hacer para cambiar la vida, como para cambiar nuestras vidas respecto a estos temas. Que son temas bien, en realidad son para todos, al parecer, pero no es tanto así como, ni siquiera los han hecho para nosotros. Voy a compartirles, cierro el video y les comparto la presentación sobre la información de lo que vamos a estudiar. A ver. Bueno, en primer lugar, bueno, voy a grabar aquí ¿no? Ajá, sí, bueno. En primer lugar, vamos a conocer, ya les dije, sobre los derechos humanos. El tema que ustedes tienen en la plataforma de estudio es Conociendo los Derechos Humanos. Bueno, como siempre les repito que no soy yo la única tutora de sociales, no sé si alguno de ustedes, de los que están aquí, alguna vez han estado en una de las conferencias que he dado yo. Y bueno, si no, pues con los otros profesores los otros han ido estudiando los otros temas, si no ha sido conmigo, ha sido con los otros profesores. Entonces, vaya, yo aquí para hacerles un poquito digamos, de conocimiento sobre lo que son las raíces de por qué los derechos humanos, porque nosotros los conocemos y decimos, ay, sí, nuestros derechos, no, nuestros derechos, ajá, muy bien, todos sabemos que tenemos. No podemos ver la pantalla. A ver, vamos a ver, un segundo. Bien. ¿Ahora la ven? Sí, está cargando. Ajá. Ahora sí. Ok, bueno, continuamos. Como les estaba diciendo, el tema que estamos estudiando es conociendo los derechos humanos. No todos, como les digo, sabemos que tenemos derechos, pero los humanos no siempre hemos tenido estos derechos. Y en realidad los derechos humanos no, o sea, sí se han dado para todos, por el simple hecho de que las personas que han trabajado para que existan los derechos humanos han necesitado siempre el apoyo de nosotros, que somos las masas, ¿verdad? Para poder lograr que tengamos el goce de los derechos, de los llamados y afamados derechos humanos. Bueno, vaya, entre el primer paso es los antecedentes, conocer por qué, de dónde y cómo vinieron. Dice aquí, les pongo yo, dice que originalmente los individuos, los derechos que tenían solo era pertenecer a un grupo o en familia. Bueno, allá por la época de la antigua Mesopotamia, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron los antecedentes de la historia de las ciencias sociales conmigo. Yo les hablé sobre los humanos que dejaron los recolectores, que luego de ser recolectores se hicieron sedentarios, empezaron a cultivar y todas estas cosas, y formaron todas esas grandes sociedades de esos entonces, ¿no? De la antigua Mesopotamia, Babilonia y todas estas cosas que me imagino que la gran mayoría aquí son cristianos y conocen
la Biblia, alguna vez han leído cosas de las que se hablan en la Biblia. Pues la Biblia es de estas épocas, ¿no? Habla de estas épocas. Estamos aquí hablando, dicen, en el año 539 antes de Cristo. Con Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo totalmente algo inesperado, liberó a todos los esclavos y permitió volver a casa, aún dice, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. Hay un libro en la Biblia que se llama Esdras que habla sobre donde los judíos salen de la tiranía en la que se encontraban sometidos, presos en Babilonia, y son liberados, ¿no? Y van en busca de su tierra prometida, siempre la tierra prometida que andan buscando los judíos en ese entonces, en la Biblia, ¿no? Esto en la Biblia. Pero en la historia, o sea, Ciro el Grande existe es un cilindro de barro donde están escritas las primeras, dice que se considera que son las primeras declaraciones de los derechos humanos de la historia. Y esta idea, claro, este Ciro el Grande, por eso se llama Grande, porque lo llamaban Grande, porque era como un innovador, ¿no? Para ese entonces era algo súper mega moderno el tipo, ¿no? Era como que venido del futuro, con el pensamiento que traía, porque él traía otro pensamiento, una nueva forma de gobernar, ¿no? Lo que lo hizo famoso, estuvo gobernando, bueno, digamos, su ideal perduró durante 200 años más o menos, en este entonces, hasta que llega Alejandro Magno pero bueno, Alejandro Magno ya es otro cuento. Pero es considerada esta como, digamos, el principio de lo que son los derechos de la humanidad, porque en aquellos entonces, pues los humanos, o sea, sí tenían derecho, pero estando en un grupo. Si ustedes no eran de ninguna familia, no eran de un grupo, o sea, no tenía derecho a nada, era como un indigente, o sea, como un animal, así como los animales que no tienen leyes, ¿no? Bueno, pues esto. Entonces dice que luego todo esto se difundió rápidamente hasta la India, Grecia y finalmente en Roma. Habla de la India porque la India tenía otras civilizaciones grandes y tal, no antiguas, que eso, pues, ahorita tendríamos que estudiar sobre la India para poder ubicarnos en ese espacio. Pero si nos ubicamos en Grecia, la antigua Grecia, donde estaba Pericles, o Platón y todos estos, ¿no? Todos estos venían bajo la base de esa nueva forma de gobernar que implantó Ciro el Grande en Babilonia. Incluso los que son cristianos, como les digo, en la Biblia, el Esdras es considerado como uno de los libros de la liberación, ¿no? Algo así de la opresión. Y porque el pueblo judío sale luego a buscar su tierra prometida. Bueno, y luego Roma porque nosotros a partir de la historia nuestra, digamos, de lo que ya es como una era ya más moderna, ¿no? Hablando ya de Roma, que la gran Roma imperial, conquistadora. Entonces, perdón que se me estaba desconectando la computadora. A ver, un segundo, permítanme que se me está desconectando. Ahí está. Pues esto, entonces, luego dice que en 1215 aparece la Carta Magna que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. Bueno, la historia sobre la Carta Magna, esto fue en pleno apogeo de la época medieval, ¿no? En 1215 el rey, y estos eran como, digamos, injusticias que cometía el rey supuestamente a los varones de entonces. Y o sea, imagínense bien, o sea, oigan bien, eran los varones de la ¿cómo se llama? De Inglaterra en la época medieval. Entonces, lo que pasaba era que el rey imponía impuestos, el rey imponía, bueno, o sea, hacían presa a la gente si no quería colaborar con el rey.
porque el rey era el que mandaba. Los varones eran como, digamos, la gente poderosa, ¿no? Los que tenían plata. Y eran los que pues financiaban el Estado, ¿no? El Estado monarca que había en esos tiempos. Entonces aparece en la Carta Magna, son unos clérigos de la iglesia que conjunto con estos varones que estaban, ellos lo que hacen es que proclaman a la Carta Magna, donde se libera o sea, hacen que ya quieren que se dé, por ejemplo, la libertad de no pagar los impuestos obligatoriamente como querían los reyes, de que, por ejemplo, no fueran apresados por ilegalmente, solo por no querer colaborar con el rey, cosas de estas, ¿no? Era como liberarse de una opresión de lo que era la monarquía. Entonces, esto dio paso a una guerra que se llamó la Guerra de los Varones, que luchaban en contra de todo esto. A pesar de ello, la Carta Magna fue abolida por uno de los papas. Claro, al papa no le convenía tener este tipo de leyes, porque ellos tenían sus relaciones económicas, políticas, en la iglesia, con los reyes, con las monarquías, ¿no? Que eran los que en ese tiempo pues había unas grandes disputas y unas grandes guerras en Europa, siempre todo por poder político y económico. Claro, aquí las masas no, ni siquiera se mencionan, o sea, las masas simplemente servían para apoyar a los que estaban trabajando por esto, pero siempre los intereses eran para los ricos, ¿no? O sea, para los poderosos. Bueno, esta es digamos así como lo que es la Carta Magna, es como el principio de todos los derechos de las que siguieron después los, los ingleses, incluso los americanos cuando hacen digamos, su independencia, la Declaración de Independencia de Norteamérica, se basan la mayor parte no creo que del primero hasta el tercer capítulo o algo así, de la Constitución, está basado en la Carta Magna, en donde, o sea, se aboga por las libertades, ¿no? La libertad de no tener que estar sometido bajo el régimen estatal o la monarquía en ese entonces. Luego dice que en 1628 la petición de los derechos dice, esta fue la petición de los derechos, dice que establece los derechos de la gente. Esta también se dio también en Inglaterra y también fue por este tipo de luchas que había, ¿no? El tema de los espacios políticos, la economía y mucho que contaba que la religión, en gran parte, en teoría, pero no todo era religión. El tema es que la religión en ese entonces era la que dominaba, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo estaba Roma dominando toda la zona esta, todos los europeos estaban queriendo desligarse, por lo menos los pueblos ingleses que fueron considerados durante tiempos antiguos, durante la época de Carlomagno, estamos hablando de 700 años atrás, después de Ciro el Grande, que son 900 años antes de todo esto, cuando viene Roma y para en esos entonces, estos pueblos eran considerados los pueblos bárbaros. Ahora, en 1628, Inglaterra luchaban porque en ese entonces ya se estaba dando la lucha entre el protestantismo y el catolicismo, ¿no? Porque la base es la misma, son cristianos también, pero el protestante tiene otra dimensión. Bueno, eso pueden mirarlo ustedes, leerlo en qué se basan las religiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que la petición de los derechos se da con el Carlos I. Para el reinado de él heredó la guerra ¿cómo se llamaba? Bueno, pero era una guerra que había en Europa en ese entonces donde estos se disputaban
el tema de las cosas políticas, las cosas religiosas y todo esto. Entonces viene el Carlos primero y impone unos impuestos porque él necesita plata, porque además hay una gran crisis por el tema de las guerras que se dan en Europa. La guerra de los 30 años se llama. Fueron 30 años de guerra en Europa para liberarse de la religión católica, de Roma y de todas estas historias, ¿no? Entonces viene el Carlos como Inglaterra estaba hundida en deudas, entonces él no tenía dinero para la guerra, para seguir en la guerra. Pues lo que hace es que impone a los lores, a los burgueses de entonces, o sea, sería, digamos, a los aristócratas, eran entonces, se conocían como aristócratas, impone a los aristócratas impuestos, y si se negaban a ello, los apresaban, los mataban y todo. Y entonces vienen estos y se unen con el Parlamento inglés, que de ese entonces, y arman esta especie de constitución o petición, dice, de los derechos, en donde se pide, o sea, ellos piden, digamos, la libertad de las pertenencias, la libertad de que, por ejemplo, los militares ya no puedan usurpar, entrar a las casas, sacar a la gente, llevárselas, apresárselas. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, la película esta de Corazón Valiente, que llegaban, digamos, se casaban fulano, llegaba uno de los de la corte del rey y tenía derecho a estar con la novia la primera noche, ¿no? Pues cosas así, atrocidades así que cometían. Todas estas cosas fueron abolidas para en estos entonces, ¿no? Entonces viene y es cuando establecen esta petición de los derechos de los derechos de la gente, pero es algo que se tomaba en cuenta y sí lograron, o sea, lograron, como digamos, promoverlo en esta zona, en Inglaterra, porque el Parlamento de entonces, junto con un duque, el duque de Buckingham, estaban en contra. No, el duque de Buckingham estaba con el rey, pero el Parlamento y los aristócratas eran la mayoría los que estaban en contra del rey, porque el rey era un abusivo, ¿no? Que estaba abusando cogía el dinero que no le pertenecía, y quería poner impuestos, quería que la gente le diera su plata para financiar su guerra, y entonces, claro, a los aristócratas pues esto no les parecía, ¿no? Entonces así es como se implementa esto de la petición de los derechos que se establecieron en Inglaterra. Luego nos vamos a 1776 con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dice que proclama el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En la petición de los derechos en Francia, en Inglaterra, se había establecido el derecho de la vida, el derecho de la libertad, el derecho de la tenencia, y la felicidad creo que no la incluía. Creo que solo la felicidad, el tema de la felicidad la incluyen los Estados Unidos de América. Ellos se basan en todas estas otras, por ejemplo, cogen la Carta Magna y la petición de los derechos que se establecieron años antes para poder, y también los Estados Unidos de América en su declaración de independencia incluyen el derecho a la revolución, a manifestarse en contra de alguien que quiera oprimir o que quiera controlar un pueblo nuevo, no, una nación nueva, una nación en donde todos son iguales, en donde todos tienen derecho a la vida, en donde todos son libres y en donde todos tienen derecho a buscar la felicidad. Esta es la ideología norteamericana. Luego, a partir de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Bueno, estos son los documentos
como más importantes que utilizaron todos los que promovieron y realizaron y condujeron a la Revolución Francesa, que ya hemos hablado sobre la Revolución Francesa en otras clases, creo que ya casi todos debemos de saber que es el nuevo, digamos que la Revolución Francesa es como la primicia de lo que es la sociedad contemporánea, ¿no? Es el principio de la sociedad contemporánea, son la clase burguesa que se libera de la monarquía, que tenía oprimido al burgués a hacer las cosas en base a favor del monarca, a favor de la corona. Y claro, o sea, el burgués, la clase burguesa fue una clase que surgió muchísimos años antes atrás, allá por 1000 años, allá por 1500 o quizás un poquito antes, cuando se da el tema de las expediciones marítimas, en donde empiezan a hacer el apogeo del comercio entre los países y que da como resultado todo esto, las investigaciones y todo de las tierras y tal, de lo que era, lo que se conocía como el mundo, y descubren las Indias, ¿no? Que son la América, que descubren América. Entonces, esta clase es una clase que ya venía, o sea, durante todo ese tiempo va cimentando sus bases y cimentando sus bases hasta que toma fuerza. Y toma tal fuerza que es apoyada por las masas. Oigan bien, las masas, que somos nosotros, es apoyada por las masas. ¿Y cómo compramos a las masas? Pues diciéndole que en este tiempo es cuando se da el tema de lo de las 8 horas laborales, de que todos tenemos derecho a la libre expresión, de que todos esos derechos que conocemos nosotros ahora, claro, es en base o sea, ellos luchan por los derechos de ellos para crear un mundo adecuado para poder ellos trabajar o sea, bajo el régimen de nadie, o sea, sin que haya un régimen que los domine, que los controle, incluso que pueda meter mano en sus dineros, ¿no? En sus intereses. Entonces, por eso luchan por el derecho a la tenencia, el derecho a la libertad, a ser libres, el derecho a la expresión, el derecho a revolucionarse. Hoy en día nosotros tenemos el derecho si por ejemplo usted digamos que nosotros somos de un cantón allá bien pobrecitos y tal y cual, ¿no? Pero si usted es inteligente, si estudia, si se esfuerza, si puede llegar a estar a la par del señor Simán y de toda esta gente, ¿no? O sea, todo esto es posible gracias a que todos somos iguales y tenemos derecho. Pero usted sabe que las oportunidades no es que abunden mucho, ¿verdad? Para empezar, habría que cambiar el sistema educativo que tenemos y como que ampliar un poco más los horizontes, ¿no? De la visión. Y, en fin, por los derechos de los que tanto hablamos y de los que tanto pregonamos y tal, pues entre esos, pues cambiar también los derechos a una vida digna, una vida de una alimentación adecuada, que permita, por ejemplo, hay ciertos como Darwin, por ejemplo, ¿no? Sobre los temas del evolucionismo. Ya hablamos también de esto, sobre creo que cuando estuvimos hablando del liberalismo y de todo esto. Según las teorías de Darwin, el hombre evoluciona a través de lo que consume, ¿no? O sea, la evolución es parte de lo que comemos, de lo que somos, claro, pero si solo comemos frijoles y maíz, pues como que no mucho vamos a evolucionar, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que empezar a cambiar la situación. Pero bueno, en fin, que tenemos derecho, vaya, pero que falta mucho porque de verdad se cumplan, eso sí.
Luego, ya por último, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, es el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Valga la redundancia, que tanto derecho. Pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos la plantean y digamos que la realizan la Comisión de países de los Estados Unidos, ¿no? De la ONU. Claro, para en este entonces, estamos hablando de 1948, cuando ya ha pasado una Primera Guerra Mundial, cuando ya ha pasado una Segunda Guerra Mundial, en donde todos conocemos lo que pasó con el nazismo, con el fascismo, qué pasó en Alemania con los judíos, el holocausto y todas estas aberraciones que se han cometido en contra de la humanidad, ¿no? Del poderoso, del poder, tanto del poder institucional, del poder del Estado, del poder del militar, todos estos poderes soberanos que tenían que hacían y deshacían con la humanidad lo que querían. En base a esto, pues, claro, todos estos países todos estos, para hacer esta declaración de derechos humanos, hay un comisionado representante de cada país de la comisión esta de los derechos humanos de la ONU, en donde está China, está representando Estados Unidos, Inglaterra, Francia, países, casi que todos son, digamos, como que los más importantes, que son los representantes, son los G20, ¿no? Luego que hacen esta, o sea, cuando es proclamada esta declaración, cuando es que se somete a votación, para en ese entonces eran 58 países los que pertenecían a la comisión, y de los cuales votaron 48 a favor y 8 que se abstuvieron, más 2 que no se presentaron. Entre los 8 que se abstenían, entre ellos estaba, por ejemplo, los que se abstienen a la Declaración de los Derechos Humanos. Entre ellos están los países de la URSS, Europa del Este, me parece que Arabia Saudí, ahora no recuerdo, creo que Irán, y estos países, basándose, por ejemplo, URSS y Europa del Este, basándose en que derechos humanos estaban a favor de el derecho, por ejemplo, a los prisioneros de guerra, derechos, por ejemplo, a todo tipo de prisioneros, ¿no? O sea, el derecho humano, ustedes saben, y mucha gente habla aquí en nuestro país, El Salvador, sobre el tema de que los derechos humanos protegen a los delincuentes, dice. Pues ese mismo pensamiento tenían los países URSS y los países de la Europa del Este, porque claro, ¿cómo no condenar al nazismo? ¿Cómo no condenar el fascismo? ¿Por qué debe de tener derechos humanos un nazi? ¿Por qué debe tener derechos humanos fascista? Pues lo mismo pasa. Lo que pasa aquí, que la gente dice, los mareros tienen derechos humanos. Chivo. Pues ellos no estuvieron de acuerdo. Arabia Saudí, Pakistán y todos estos otros países árabes que no estaban de acuerdo por el tema que tenía que ver con el rollo del matrimonio, la igualdad entre el hombre y la mujer y todo está claro. Ustedes saben de que los países árabes, la mujer es propiedad del marido y el marido puede tener todas las mujeres que quiera, y la mujer, si el hombre la repudia, debe ser lapidada, y todas estas cuestiones salvajes que aún existen, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esta Declaración de los Derechos Humanos se promulga, ¿no?, en el mundo como, digamos, pero para ese entonces todavía no era obligatoria. Hoy en día sí, todos los países están obligados a defender los derechos de todos los seres humanos, sea así
que sea lo que haya hecho, ¿no? Bueno, esto es un poco de los antecedentes y ahora pues vamos a hablar sobre el concepto de derechos humanos. Pues eso es un concepto general. Luego tengo por ahí más adelante otro concepto que es el de la Comisión de los Derechos Humanos. Dice que derechos humanos son las libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido, sin los cuales no puede vivir como tal. Fueron creados, dice, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, lo que les estaba hablando, que están agrupados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En total, dice, los seres humanos gozamos de 30 derechos. Dice, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. Oh, ojito, ojito aquí, ¿eh? Exacto. En nuestra Constitución y todo nuestro sistema de leyes están contemplados y supuestamente protegidos y garantizados los derechos humanos y protegidos por la ley. Pero de eso a que se cumpla hay una gran distancia, ¿verdad? Porque es mentira que se cumple para todos y creo que todos sabemos a qué es lo que me refiero con esto. A través, dice, de los tratados, el derecho internacional, conceptos ordinarios, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional de los derechos humanos, establece obligaciones que tienen los gobiernos a tomar las medidas, todo esto, chivo, todo esto nosotros lo tenemos, porque dentro de nuestro marco legal, o sea, tenemos ahí la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y todas estas cosas, pero bueno, pero que... que ahí está la ley, pero bueno. Dice la definición, esta definición, dice la de arriba, que es el primer párrafo, dice que según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Digamos que este es el derecho, este es el concepto propio, el original, que todos debemos de tener. Igual. Bueno, como siempre, ahí se me olvidó decirles al principio de que siempre tenemos un espacio de preguntas a mitad de la clase, un poquito sí me he pasado, son 37 minutos, pero son 30 minutos más o menos. Y luego pues tenemos el espacio de preguntas en el que ustedes pueden preguntar alguna duda o si quieren añadir algo. Yo por mi parte les dejo esta pregunta. ¿Considera usted que el sistema de leyes de nuestro país, dice, cumple y respeta los derechos humanos de todos los salvadoreños? Esta es la pregunta que yo les hago a ustedes. Y pues si ustedes tienen preguntas, pueden realizar alguna pregunta y pueden contestar también. A ver, vamos a ver, M. Dice aquí que, dice, la promulgación se puede decir que ahí fueron creados en 1940. Esa es como, digamos, en 1948 se establece como tal la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo lo anterior que les mencioné, que la Carta Magna, que la petición, que todas estas atrás, son los antecedentes por los que ha pasado la humanidad para poder tener los derechos humanos que como tal hoy podemos disfrutar, ¿no? Exacto, no se respeta, dice Silvia Pérez, no se respetan los derechos, no se respetan, claro que no. Sí, hay de ciertos personajes que sí, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos conciencia de eso, o sea, no veamos el tema de los diputados que cometen, estos diputados en nuestro país que han cometido salvajadas, así como ese que anduvo pegando una balacera hace no sé cuántos años, ya no me acuerdo, pero hace unos cuantos años, ya bastantes. Que hirió a una policía, a una PNC, recién salida la PNC, era reciente, un organismo reciente en El Salvador, y no sé qué, ahí está de diputado, ahí sigue de diputado, o sea, ¿y usted cree que si usted hubiera sido el que hizo eso, estuviera contando tranquilamente? No, claro que no.
Entonces los derechos solo se cumplen para algunos, ¿verdad? Pero para otros no. Dice Lisbeth Gerardina, dice, yo pienso que hay derechos que no se cumplen, no hay respeto, claro que no. Como les digo, los derechos humanos, si analizamos la historia, no han sido creados para las masas. Las masas solo somos digamos, lo que necesitan la masa, el bulto que necesitan los grandes para que, o sea, para conseguir nos necesitaron, ¿no? Y pues con eso que endulzarle a uno al oído que, ajá, que sí, que vas a tener derechos, que vas aquí, que vas allá y que cuánto, pero si lo analizamos bien, hay países en donde los derechos humanos, los derechos económicos, por ejemplo, que son el derecho a una vida, a una alimentación, a una educación digna y todo esto, hay países en los que la tienen. O sea, realmente se cumplen, pero son los países desarrollados. Pero, por ejemplo, en nuestros países nosotros no tenemos una buena alimentación, no tenemos una buena educación, no tenemos un buen servicio de salud pública. O sea, no se cumplen tales derechos humanos inherentes y no sé qué que tenemos, con los cuales supuestamente nacemos, solo porque por ser humanos ya los tenemos, es mentira. Dice Alberto, no se cumplen a los ciudadanos. Lisbeth dice, solo prometen y no cumplen. Geme dice, no lo respetan cuando roban el dinero para el pueblo. Exactamente. Claro, ahora para nosotros, en los tiempos de Alejandro Magno, no, en los tiempos de ¿cómo se llama? Esas son civilizaciones muy antiguas, ¿no? Que hay que leer bastante sobre ellos, cómo se comportaban. Miren, quizás la mayor parte de la gente, la masa era salvaje y con un par de gallinas se la compraban. Y la libertad de poder elegir, por ejemplo, la religión, cosas todavía más preocupantes, pero eso fue muy antiguo. Ahora, digamos en las épocas ya más modernas, como en las épocas de Carlos I de Inglaterra, los aristócratas, o en la época de la Revolución Francesa, la burguesía, ¿no? Con la Revolución Francesa nace el humano contemporáneo, nacemos nosotros en 1700, casi en los 1800, imagínense, hace poquito. O sea, nosotros, si no nos ponemos a pensar, creemos que tenemos siglos de existir. Sí, claro, pero como civilización contemporánea como tal, nosotros en América Latina, apenas hace poquito, El Salvador hace 200 años que la independencia de 1821. Si eso yo siento que casi que conocí a mi tatarabuelo yo. Y a mí me hace gracia cuando la gente dice, ay, que los conquistadores nos robaron nuestra identidad, que no sé qué. Porque no existen escritos sobre los indígenas aborígenes que vivían en nuestras tierras. Pero el sistema político que tenían, aunque estaban en otro nivel de la humanidad, porque el hombre viene, la vida nace en África. Según la evolución, la vida nace en África. Los humanos que habían en estas tierras se supone que ingresaron a través del estrecho de Bering, que provenían de Asia. Por eso nuestros indios son, vea bien cómo son los rasgos de nuestros indios. Nosotros somos chinitos, y los gringos, hay un cambio en los indios gringos. ¿Por qué? Porque se supone que años más tarde ingresan unos vikingos, que ya eran más modernos, no eran los pueblos bárbaros europeos, cuando el apogeo de Babilonia y toda este rollo, para entonces habrán entrado esos vikingos por aquí, o quizás un poquito antes, ¿verdad? Pero el caso es que el sistema político que había aquí era de, digamos, los emperadores. Aquí eran emperadores los que habían. Vaya, por ejemplo, aquí estaba el de Cucatlán. Sí, pero no todos somos descendientes del emperador, ¿verdad? La mayoría somos ahí el piojito del pueblo. Y ahí y los emperadores eran los dueños de todo.
y tenían derecho a arrancarle a sus hijos si tenían ganas de que, porque no estaba lloviendo y ya era tiempo de lluvia, había que hacer un sacrificio. Ah, vamos a buscar niños recién nacidos para sacrificar. Claro que no iban a poner a los hijos del emperador, ¿verdad? Y descendientes del emperador, ¿cuántos habremos aquí? Entonces es mentira eso de que nos robaron la identidad, que no sé qué. El sistema de dominación humana siempre es el mismo, es la ley del más poderoso, del más fuerte, del que tiene, del que puede, del que... Esto, así ha sido siempre el tema. Y bueno, lo único que, pues claro, hemos ido modernizándonos, evolucionando y hasta lo que somos ahora, pero nosotros somos recientes. Dice, solo prometen, Alberto, dice, solo prometen, pero cuando logran sus objetivos se les olvida lo que prometen. En la mayoría de los postulados es igual, lo roban el pueblo y el Estado. Lisbeth Queratina dice, mejor no deberían prometer cuando no cumplen. Sí, bueno, en fin, es complicado todo esto. Bueno, continuamos con la clase. Ya vimos que, pues, estamos un poco lejos de que realmente se cumplan nuestros derechos tal cual ahora mismo, después de los, digamos, acuerdos de paz, en fin, pero hemos ido evolucionando en base a cómo ha ido evolucionando el continente de Europa, porque, por ejemplo, antes de todo esto, durante las conquistas, las colonias y todo esto, estábamos regidos bajo en aquel entonces. Antes de eso, como les digo, estábamos con los emperadores aquí, incas, aztecas y todos estos que quitémonos de mentiras, o sea, no eran unos ahí angelitos, pancitos de Dios, ¿verdad? Ajá. O sea, los regímenes que tenían también eran opresivos y sanguinarios, ¿eh? O sea, todavía quizás más sanguinarios que los europeos. Más o menos por ahí, pero quizás estaban como un poquito más salvajes, pero ellos tenían sus avances, ¿no? El tema de los calendarios mayas y el estudio de la astronomía y todo eso, pero pues sí, tenía tiempo de hacerlo porque era lo único que veían en la noche, no había tele. Bueno, vale, vamos a olvidarnos de eso, de nuestros indígenas y de cómo hubiera seguido la vida en América si no nos hubieran conquistado. De todas maneras, no se sabe cómo habría seguido, pero el sistema político siempre se basaba en la dominación, aunque no fueran europeos. Dice, características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. En primer lugar, los derechos humanos dice que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. O sea, que son universales, que si usted es humano, ya sea chino, blanco, negro, usted tiene derechos. Por eso dice que no se distingue entre raza, color o religión. Son inalienables. No se pueden enajenar. Nadie puede ser despojado de ellos. O sea, a usted no le pueden quitar los derechos humanos, sus derechos humanos, ni aunque haya matado a su papá o a su mamá, ni a su hijo. Usted no le pueden quitar los derechos. Dice, usted sea como sea, asesino, lo que sea, como usted tiene sus derechos, no, nadie se los puede quitar. Y eso es algo que así está. Antes, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, esa existe en el Corán, actualmente. Dice que son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. O sea, yo mis derechos no se los puedo pasar a mi hermano, ¿vale? Ni tampoco puede decir, no, yo no los quiero. O sea, digamos que yo maté a alguien y me arrepiento y quiero que no se cumplan mis derechos. Quiero que me la piden, que me quemen, qué sé yo. Entonces, pero no, eso no puede ser. La ley no va a actuar como usted quiera, sino que como es, como son los derechos. Los derechos, como los derechos humanos, están protegidos por el sistema legal, por el sistema de leyes, ¿verdad?
entonces a usted se le va a tratar como con tal cual lo dice la ley. Pero claro, aquí es donde está eso que yo digo. Sí, derechos. Los derechos lo tratan a usted como dice la ley. Para muchas cosas se basan como dice la ley. Pero hay un montón de derechos, por ejemplo, en el tema de las mujeres. Nosotras las mujeres nos fuimos incluidas en el tema de los derechos añísimos más tarde. Bueno, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí ya son protegidas las mujeres, pero tiempos antes ni se tocaban ni se mencionaban las mujeres, aunque hubo una francesa ya por 1600 me parece, ajá, con la Declaración de los Derechos Universales de los Hombres, donde con la Revolución Francesa y todo esto, ella es una escritora francesa que hace como una especie de declaración de derechos de las mujeres, pero no fue tomada en cuenta hasta años más tarde cuando se toman en cuenta los derechos de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vaya, por ejemplo, hablando de este tema de los derechos de las mujeres, vaya, usted como mujer, ¿verdad? Todos sabemos que aquí en nuestro país hay una herencia histórica, como social y cultural de los hombres que abandonan a la mujer con los hijos. Aquí hay muchos, abundan muchos los hogares monoparentales, en donde la cabeza de la familia es la mujer con los hijos y el hombre se desentiende completamente de los hijos, tanto económicamente como emocionalmente. Y usted como mujer está obligada a pedir permisos del papá por si se quiere ir para otro país, permisos del papá por si quiere operar al niño, o sea, cuando el hombre no le está ayudando, y entonces uno tiene que ir a la Procuraduría y entonces los de la Procuraduría le dicen que los derechos del niño con su papá y de cuáles derechos me está hablando. Le digo yo, si el papá no lo quiere, ¿cómo le hago meter en la cabeza eso? ¿Y cómo hacemos para obligar a estos hombres a que cumplan con sus deberes, con sus hijos, para cumplir los derechos del niño? Porque ahí estamos ya hablando de otro derecho. Pues no se puede obligar, dicen los jueces, no los podemos obligar, dicen. Así dicen. Si realmente se cumpliesen estos derechos hacia las mujeres y hacia la niñez, se castigaría a estos hombres irresponsables a cumplir sus obligaciones. Entonces ahí, o sea, no todos los derechos, por eso les digo que no todos los derechos se cumplen, ¿ya? Y donde entran, claro, si hablamos de derechos, hablamos de todos los derechos, estamos hablando de derechos de las mujeres, derechos de los niños, ajá, y el que irrespeta los derechos, ¿quién es? El hombre, ajá, porque los derechos son del hombre, pero claro, seguimos todavía arrastrando esa cultura del machismo, del hombre, de tal. Entonces hay muchas cosas por las que trabajar todavía en esta sociedad, ¿no? Luego dice que son imprescriptibles, que son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Estas son las características de los derechos humanos. Luego, los derechos humanos no se han dado, bueno, ya ven, por lo que les estoy contando, no vienen de hoy, ni de ayer, ni del año pasado, ni de hace 20 años, ni de hace 100, viene de hace ya cientos. Pero bueno, ya como tal, los derechos humanos se han clasificado en 3 generaciones. La primera generación, eso se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados de las libertades clásicas, que fueron los primeros que exigió y se formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa, en el tiempo donde querían liberarse de la opresión de la monarquía, ¿no? Entonces, claro, los derechos civiles y políticos, en donde se tiene la libertad de el libre pensamiento, de revolucionarse, ¿no? De montar una revolución en contra de un Estado opresor,
donde el hombre es libre, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. O sea, que haya un estado de leyes, una institución legal que proteja los derechos del hombre, dice, y las mujeres poseen iguales derechos. Ajá, esto ya a partir de que se incluye a las mujeres en 1948, ya con la Declaración de los Derechos Universales. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él. En cualquier país, los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión, y todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión de ideas, y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Ajá, estos fueron los derechos por los que lucharon los franceses aristócratas, burgueses, perdón, para salir de la opresión de la monarquía. Luego, los derechos de la segunda generación constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, de los que les estaba hablando, de los cuales nosotros no gozamos, que son, dice que el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho, o sea, que la sociedad en general, nosotros, todos. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Dice, se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas gocen de manera efectiva y que toda persona tiene derecho a seguridad social. Ajá, seguridad social, que quiere decir el tema de para usted pueda tener una pensión, ¿no? Ese sistema de pensiones tan horrible que tenemos en este país. Y dice, obtener una satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Mentira. Nosotros aquí no se cumple con ese salario mínimo tan miserable que tenemos. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Vaya, por lo menos ahí andamos medianamente bien, aunque nadie no le haga caso a la gente. Dice, toda persona tiene derecho, la mayoría de la gente que anda metida en los sindicatos, un montón de vagos y gente que se aprovecha de ciertas cosas, en fin, que todo tiene un lado, hay digamos, un sí y un no. Dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que se asegure de ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Todos sabemos que en nuestro país no es así. Hoy con esta crisis del COVID hemos visto un montón de banderas blancas, la gente sin dinero, sin comida, los hospitales ya vimos cómo estaban, en fin, la salud física y física y mental. Si no, chica, si nos morimos aquí de una diarrea, imagínense cómo no nos vamos a morir con una enfermedad tan fuerte como esta que ha venido. Dice, durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a educación en diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Eso sí es cierto. Es gratuita, pero vaya, vamos a ver, ahorita el problema que tenemos con el rollo de que las clases las estamos haciendo en línea, ¿no? O sea, ya vimos que hay gente que no tiene para comprar una computadora, que no tienen un teléfono, que no hay internet, el internet es caro, hay que pagarlo cada mes. O sea, esto de que es gratuito, pues vamos a ver, que le paguen el internet a la gente, ¿verdad? Y le compren las computadoras. Con estas reformas que han habido de los programas sociales y de todas estas cosas, de estos gobiernos que vamos teniendo, nosotros educativamente, a nivel de educación, nuestro sistema educativo no ha mejorado, ha empeorado. Cada vez sabemos menos. Los libros, las historias de grandes historias, para saber realmente la historia de la humanidad hay que leer bastante. Y a usted le presentan bachillerato en un librito de 200 páginas, completito, ahí viene toda la historia. Y ahí ya, con eso ya usted ya sabe. Claro, la idea es crear un ejército de esclavos para el capitalismo, para el neoliberalismo, del que ya hablamos en otras clases, ¿verdad?
Entonces, claro, no les interesa que nosotros sepamos mucho. Así es que tenemos que luchar. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tenemos todos esos derechos. No se nos cumplen, no tenemos una buena alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, nuestros hijos genéticamente tampoco tienen una buena alimentación. Nuestra herencia genética es malísima en cuanto a alimentación. Si nuestros antepasados vienen comiendo frijoles, maíz, y solo eso comemos, yo no creo que el cerebro evolucione mucho. Si no exigimos una mejor alimentación, si no trabajamos por, por, porque los derechos sociales realmente se cumplan, no vamos a evolucionar. Si no trabajamos para una mejor educación, no vamos a evolucionar y no vamos a salir del tercer mundo y de esta extrema pobreza en la que vivimos. Tenemos los derechos garantizados, pero hay que trabajar por ello. Luego dice que la tercera generación de los derechos humanos fue promovido a partir de la década de los años 70, dice, para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre independencia económica y política, la identidad nacional dice que la paz, donde tenemos que tener la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento, la confianza, cooperación internacional y regional, la justicia, el uso de los avances de las ciencias, la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio de la comunidad, el desarrollo que permite una nueva vida digna. Es prácticamente lo mismo, pero aquí, en la tercera generación de los derechos humanos, se incluyen los derechos ecológicos, el medio ambiente, el tema del patrimonio común de la humanidad, o sea, el cuidado de los pueblos, ¿no? Nosotros en nuestros países latinos tenemos bastantes pueblos todavía autóctonos que preservar. Por ejemplo, aquí los hermanos hondureños tienen bastante, y también los guatemaltecos, hay reservas de indígenas guatemaltecos, y esto es como, digamos, forma parte de los nuevos derechos humanos, ¿no? Que estas comunidades sean protegidas, incluidos. El bienestar de la humanidad digamos, como la visión de los derechos humanos, ¿no? Cada vez que vamos avanzando, la humanidad va avanzando. O sea, ahora nosotros somos libres y podemos decir y hablar de todas estas cosas. Antes, en las épocas allá de Ciro el Grande, la gente ni siquiera sabía ni leer ni escribir. O sea, eran pocos los que sabían leer y escribir en ese idioma, lenguaje que ellos tenían, que no me acuerdo cómo es que se llama, pero unas lenguas bien complicadas que habían en la antigua Persia. Y luego a partir de ahí, pues digamos ya en la época medieval, ustedes saben que hay solo los señores feudales y los reyes y todo esto eran los únicos que sabían leer, los demás. Ahora nosotros las masas, los pueblos, los súbditos, la prole para Roma, el proletariado para la época esta cuando empieza el hombre contemporáneo, todo esto, o sea, ahora el pueblo, como le llamamos, la sociedad, somos más, o sea, tenemos más amplio el conocimiento, podemos abrir nuestros horizontes y podemos luchar de una manera, pero de una manera realmente objetiva, no basemos así como hay gente que solo hablan porque han oído nada más. No, hay que cimentarse en lo que uno quiere, en lo que está diciendo, en qué se quiere para la humanidad, para nuestro pueblo, qué queremos para nuestros pueblos, para nuestros hijos. Si queremos evolucionar, como les digo, si nuestros cerebros, para que nuestros cerebros piensen mejor, se abran más, se expandan más, necesitamos una mejor alimentación, necesitamos una mejor educación. Tenemos tantas cosas por hacer
Y bueno, hoy sí ya por último, dice que por último la tradicional clasificación de los derechos humanos en tres generaciones, algunos autores añaden una cuarta generación, que es los derechos humanos, dice, donde incluye, eh, las tecnologías, ¿no? Dice especialmente en relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio. Realmente me parece que debemos de luchar porque en la escuela hayan clases, hayan materias de lo gratis, de lo que son ahora las herramientas esenciales para trabajar en el sistema en el que vivimos, en el sistema laboral, cómo se está desarrollando ahora el sistema laboral. Hay un montón de programas, por ejemplo Excel, PowerPoint, todos estos programas informáticos que son esenciales para que usted sea una persona calificada y cualificada en el ámbito laboral, y es un derecho que tenemos, porque entre los derechos sociales entra el que tenemos derecho a tener un trabajo digno, y para eso también tenemos derecho a una educación digna, una educación que se adecue a la demanda del trabajo. Vaya, por ejemplo, yo no es por aquí meter cizaña ni por nada, pero por ejemplo yo estudio una carrera en donde mi carrera antes tenía la materia de informática y se la retiraron. El por qué no lo sé. Debería de preguntárselo al decano de mi facultad o al director o al qué sé yo que lo hizo. Pero eso me parece como limitarnos de nuestros derechos, limitar a los estudiantes de los derechos de los que tenemos. Tenemos derechos a una educación que se adecue a la demanda del trabajo para poder tener un trabajo digno. Entonces, realmente tenemos mucho por lo que trabajar para que nuestros derechos realmente se cumplan. Y pues yo hasta aquí llego con la clase, creo que me pasé ya un poquito, no mucho. Les dejo un espacio de preguntas cortito para que realicen alguna pregunta si alguien la tiene, si quiere añadir algo. Yo por mi parte le hago esta pregunta: ¿se considera usted que en nuestro país gozamos todos de los derechos humanos establecidos? ¿Todos gozaremos de estos derechos? ¿Será que la gente que vive allá en Santa Elena, allá por donde vive el don Nayib, ahí en las luces, los que viven en las piletas, los que viven en los portales, ¿será que tienen la misma educación que nosotros tenemos? ¿Será que comen igual que nosotros? ¿Será que en la escuela donde ellos van a estudiar les quitan a las carreras el Excel y todas estas cosas? La informática, ¿será que les quitan materias? Vaya, dice, muchas gracias, mejor no vayan a prometer. Ajá, dice que muchas personas desconocen sus derechos, sí, exactamente, muchas personas, y esto se debe a la educación tan limitada que tenemos, no solo aquellos con poder económico, dice. Sí, exactamente, solo los que tienen la plata para pagar una buena educación, los que tienen la plata para pagar una buena alimentación. Realmente nuestros derechos no se cumplen, los derechos esos humanos que tanto pregonan en nuestro país no se cumplen, lastimosamente. Y pues me gustaría poder decir lo contrario, pero no es así. Y creo yo y siento que es mi deber decir la verdad, tal cual son las cosas. Además, ese sí es uno de mis derechos, de los cuales sí por lo menos en eso, la libre expresión, ahora podemos decir lo que pensamos, cómo analizamos las cosas, cómo las vemos. Lo único que nos falta es que haya alguien que nos haga caso. No es tan fácil, no es tan fácil con que al chero ¿cómo se llama? Nayib Bukele, que es de los ricos, ¿cómo le cuesta meterse ahí en la lucha esa con la furia de titanes con los ricos, ¿verdad? Entonces, algo que vaya en contra de sus intereses.
Está canijo, está canijo. Ajá, a ver, aquí dice Alberto, hay muchos que no tienen una educación esencial y digna. Todos los pobres. Nosotros aquí apenitas ahí sí tenemos unos cinquitos para ir pagando cursitos de inglés, cursitos de no sé qué. Ahí nos vamos preparando ahí con los sacrificios de nuestros papás, los que todavía vivimos con los papás, los que trabajamos, pues trabajando y estudiando. No es tan fácil trabajar y estudiar. Cuesta, cuesta. Y bueno, aquí ahí dice Lee, dice gracias, muy bonita clase, me alegro mucho que les haya gustado, espero que pues les sirva de mucho y pues los espero en otra próxima. Eh, por ahí la próxima la tengo sobre, no me acuerdo, sobre los movimientos sociales. Muy interesante también, tiene que ver todo con el desarrollo del sistema social de la humanidad y pues todavía tenemos mucho que trabajar, ¿verdad? La fecha sí no la sé, pero en la plataforma están las fechas de las próximas videoconferencias y ahí pone el nombre del tutor que la dará. Yo la próxima que voy a dar es sobre los movimientos sociales. Muy interesante también, buenísima. Buenísimo saber todo esto. Así es que los invito a que participen. ¿Cuántas conferencias faltan? Pues creo que como 3, porque estamos en septiembre, octubre, noviembre, ya casi va a ser el examen. Me imagino que dentro de poco les van a publicar la fecha. Yo no la sé, alguien me la preguntó a través de correo, pero yo no la sé y las personas que están a mi cargo tampoco aún no la saben porque es esto como en todos lados hay una gran burocracia, ¿verdad? Y hay que esperar a que los de arriba, que son los que manejan este tema, pues digan cuándo. Así es que no se las han dado, pero ya se las van a dar. Por ahí, por ahí. Ujú. Sí, el 15 son las últimas de esta fase, pero hay varias fases. Bueno, chicos, yo los dejo, no me puedo pasar mucho tiempo más. Ha sido un gusto poder ayudarles un poquito con el estudio de los temas y espero que les sea de mucha ayuda y que tengan una feliz semana, un buen domingo, que descansen y estudien mucho. Suerte en todas sus actividades. Feliz Día de la Independencia para todos. Hasta luego y gracias a ustedes por participar.